Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Y yo soy Alexis Ortiz y, como siempre, muy gratificado de poder conversar con ustedes a través de esta señal. Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas vigentes, interesantes, valiosos, incluso emocionantes, que es el referido a la cultura, a las artes plásticas. Y vamos a hablar de artes plásticas con una gran promotora cultural, con una gran titana de las artes plásticas. Ella es curadora, mentora, coach motivacional para artistas y sobre todo para artistas plásticos. Se trata de Milagros Bello. Bienvenida, querida Milagros. Muchas gracias, Alexi. Muy contenta de estar aquí, de compartir contigo. Muchísimo más contentos estamos nosotros, Milagros. Querida, fíjate tú, ¿qué significa ser curadora, mentora, coach motivacional para artistas plásticos? ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra más clara para mí es ayudar y servir a los artistas a que crezcan, a que se modelen, a que consigan su voz, a que tengan una visión de sí mismo y un perfil de identidad y que se sientan cada vez más seguros. Los artistas, cuando están apenas comenzando, están dando pasos donde hay muchas interrogantes, se preguntan muchas cosas, les salen muchas oportunidades que no saben realmente cómo seleccionarlas. Entonces el crecimiento de los artistas es una de mis pasiones, no solamente como profesora de arte, que también uno allí pues ayuda a los alumnos, a los estudiantes de arte a crecer, sino también en el propio proceso de producir la obra, en el propio proceso en que la obra se está gestando y sale una figura, unos colores. ¿Por qué sale esa figura? ¿Por qué salen esos colores? ¿Qué te lleva? ¿Qué quieres expresar? ¿Qué más puede salir de allí? Eso es un poco ese proceso dinámico, fuerte, en el que el artista se siente cada vez más seguro de quién es. Ahora fíjate tú, los artistas suelen tener una personalidad refinada, sensible, una sensibilidad más bien refinada, pero al propio tiempo complicada. ¿Cuáles son, iba a utilizar la palabra problemas, pero no es una palabra exacta, cuáles son las situaciones que más se te presentan, más recurrentes, más repetidas a la hora de asesorar a un artista para que arranque en su obra, se tenga confianza y pueda producir? Muchos son los problemas, para no llamarlos problemas, las situaciones que los artistas tienen que resolver. Y el primer elemento importante es que si el artista no se ha formado, al menos en varios años académicos, está muy perdido. Entonces yo siempre le digo a los artistas, bueno, eso es como tocar un instrumento por oído. Tú sacas sonidos, sacas cosas que pueden ser muy interesantes, pero de pronto llega un momento que es un límite, que ya lo que produces no sabes realmente qué vuelta a darle. Claro, ha habido artistas en la historia del arte famosísimos que han podido sobrepasar eso sin seguir una academia y sin seguir unos procesos de aprendizaje. Pero ese es el primer punto. El artista tiene que saber que porque agarre una tela y ponga unos trazos, no es un artista. O sea que lo primero es el talento original y después cultivar ese talento. Cultivar el talento. Aunque los llaneros venezolanos tienen una expresión que dice, una copla que dice, llanero que canta y toca, su justa ventaja tiene. Wow. Canta cuando le da la gana y toca cuando le conviene. Pero sí, hay que cultivar el talento. Sí, cultivarlo, educarlo. Y después el otro proceso es un proceso donde las preguntas vienen cuando está produciendo la obra. Esta obra estará bien, no estará bien, a dónde más puedo ir, qué más puedo hacer, qué técnicas tengo que utilizar, cómo las voy a mejorar, porque es como un aprendizaje hasta, si puedo hacer una comparación, de especialización de su propia vida, de su propia práctica. Entonces el artista se consigue con muchas preguntas y en ese momento es donde el proceso de mentoría o el proceso de coaching motivacional entra a formar parte importante. Y tú tienes realmente, bueno, quiero decirles, queridas amigas y amigos, que Milagros Bello tiene una gran preparación para ejercer este tipo de asesorías, este tipo de orientaciones, una gran experiencia como catedrática universitaria y también una formación de primera. Ella se formó nada menos y nada más que en la Sorbona de París, entre otros
tiene un doctorado en la Sorbona de París y un máster. O sea que es una persona realmente calificada, autorizada para este tipo de orientaciones. Bueno, estudiaste en la Sorbona de París, esas son palabras mayores, esas son las grandes ligas de los escenarios universitarios. ¿Cómo fue eso? Muy fuerte. Fue un proceso de 6 años de dura lucha y de perseverancia, que todos los días estaba que, como decimos en Venezuela, que tiraba la toalla. O sea, porque era demasiado fuerte la exigencia, la adaptación a la cultura. Primero es un proceso grande. El francés, aprenderlo, es una lengua muy compleja. Es más fácil de hablar que de escribir. Y de escribir, bueno, yo creo que uno todavía nunca terminará de escribirlo bien. Sí. Siempre yo busco a alguien que me corrija porque diga, no, yo no creo en esto así como tal. Y después, claro, es un proceso donde fui como conociendo, formándome en cada teoría, descubriendo el conocimiento. Fue duro y a la vez placentero y sumamente satisfactorio para mí. Cuando yo terminé mi tesis de doctorado, por cierto, una anécdota, llevo los 5 tomos que tenía que llevar para la defensa de tesis y me paro a tomar un café y he dejado la bolsa con los 5 tomos. Y cuando llego a la universidad me consigo que dónde está mi bolsa para entregarle a todos los jurados y no la consigo y bajo corriendo, no me acordaba si la había dado en el metro, en un banco. Final, el nerviosismo de esos momentos, ¿no? Mira, yo creo que yo me quería morir, entonces llego a la cafetería y el señor me dice, aquí está. Me dijo, porque ella sabía en la cafetería de la universidad. Y entonces la llevo allá y bueno, fue un proceso realmente de pruebas vivenciales, hasta dónde el carácter de uno, la fortaleza de uno puede aguantar. Eso es, y el clima igualmente, la cultura es lo más importante. Uno salía y cada minuto uno estaba absorbiendo arte, absorbiendo conocimiento, experiencias de vida, de todo, de la comida, de la manera como ellos piensan, de la manera como se mueve la ciudad. Bueno, ahora París es otra cosa que cuando yo estuve estudiando allá. Claro, no, y si el que está estudiando en la Sorbona de alguna manera se siente que se sumergió en la historia, porque es una universidad casi milenaria y es la universidad emblemática de la cultura francesa. Ellos tienen 2 grandes emblemas de la cultura universitaria, que son la Universidad de la Sorbona y la École Normale Supérieure, la Escuela Normal Superior, donde estudiaron Sartre, Simone de Beauvoir, entre otros, Pompidou, Leopold Sédar Senghor, el poeta Senghor, el poeta de la negritud. Entonces tú estudiaste en la Sorbona, tuviste un máster y un doctorado. Sí. ¿El máster sobre qué? Y después me explicas el doctorado sobre qué. Parece mentira, pero empecé primero con el doctorado, que me requería un máster en ciencias sociales. El doctorado es en sociología del arte. Y era una parte muy importante que a mí me llenaba porque la sociología del arte te envuelve la obra, pero también en la sociedad que produce la obra. La obra no baja del cielo. La obra se crea en un tejido de creencias, de economía, de política que la produce. Por ejemplo, eso me enseñó a mí, mi tesis fue sobre la nueva figuración latinoamericana, mi tesis de doctorado, y yo aprendí mucho cómo nuestro continente latinoamericano tiene tantos elementos de subes y bajas políticos, de caudillismo, de políticas encontradas, de caídas económicas, y cómo todo eso produjo diferentes capas de nueva figuración, porque la nueva figuración es monstruosa en Latinoamérica, desde el 40, 50 hasta el 80. Vamos a explicarle un poco a la gente que tiene la amabilidad de vernos y escucharnos qué es la nueva figuración, porque eso es una nueva tendencia plástica. ¿No? Sí, la nueva figuración es toda la retoma de la figura en el arte en el siglo XX, diferente a como se retomó en el siglo XIX, con artistas que hacían una anatomía perfecta y muy clara. En el siglo XX... Muy en la orientación clásica y renacentista, académica, ¿no? Renacentista, empezando de la Mona Lisa hasta el siglo XIX. En el XX, sobre todo en Latinoamérica, aparece una figuración deformada, donde el cuerpo, bueno, no solamente Botero, que es el que más conocemos, sino otros artistas utilizaron la deformación para expresar crisis, para expresar sufrimiento humano, para expresar posturas del drama de la vida.
Entonces, claro, en cada uno de los países... Ya venía, por ejemplo, de Picasso y de Dalí, ¿no? Ya venía de allí todo eso, exacto. Y tú ves el Guernica, cómo el Guernica representa toda esa crisis de la invasión del pueblo de Guernica. En el caso de Venezuela, que fue mi caso específico que yo estudié, estaba Jacobo Borges, estaban cantidad de artistas que luego vinieron creando una estela y nueva escuela hasta que llegó la figuración de los 60, de los 70, donde está la escuela del dibujo. Y entre los grandes latinoamericanos, aparte de los venezolanos, entre los grandes latinoamericanos de la nueva figuración, ¿a quién recordarías tú? Mira, hay miles de artistas, entre ellos Rufino Tamayo, bueno, por un lado también Wilfredo Lama, aunque muere en París y su orientación es de caribeña, pero son artistas que trabajaron una figuración misteriosa. Rufino Tamayo mexicano y Wilfredo Lama cubano, ¿no? Cubano. Y colombiano, pero una figuración totalmente, ¿cómo te digo yo? Bueno, Botero, que ya tú lo mencionaste, es colombiano. Colombiano, una figuración misteriosa, onírica, conectada con los sueños, conectada con el inconsciente de uno, con todas las cosas más invisibles. Entonces hiciste en la Sorbona ese doctorado sobre sociología del arte. ¿Y el máster que hiciste sobre qué? El máster, perdón, fue entonces historia del arte per se. Cuando ya yo tenía toda la visión arte, sociedad, entonces me interesé en hacer el máster en historia del arte porque ya es la historia del arte desconectada de la sociedad, solamente en sus elementos plásticos visuales, en todo lo que es la noción de estilo, cómo los estilos cambian, las corrientes cambian, las vanguardias, y aparece entonces otra visión mucho más profunda y especializada sobre la obra de arte, sobre la escultura, sobre la pintura, sobre todo lo que aportó Leonardo, lo que aportó el medioevo, lo que aportaron los libros bíblicos. Todo eso tiene todo un estilo y una manera de ser. Pero entonces a mí me interesó en este momento abocarme nada más a eso. En cambio, antes estudié en la obra de arte, pero siempre en su contexto. ¿Qué la produjo? ¿Qué produjo en un momento dado el arte medieval, el gótico? ¿Quién lo produjo? Bueno, lo produjo toda la manera en que se movía esa sociedad que vivía a partir del monasterio, que es el que producía el arte, la iglesia. Entonces era como una expresión artística relacionada con el arte, perdón, con la religión. Sí, señor. En el Renacimiento no, están los Medici, están todas las grandes familias, aparecen los bancos. Entonces esta gente pues son los mecenas, amparan a los artistas, los ponen a vivir en diferentes sitios y son los que le pagan para retratos, entonces los temas cambian. Así es, ¿no? Y tan vilipendiada que ha sido la Iglesia Católica, pero realmente la Iglesia fue clave en ese momento tan luminoso de la humanidad que fue el Renacimiento, ¿no? Y creó, sigue creando, bueno, imagínate cuando la Capilla Sixtina es pagada por el papado, de qué manera, imagínate, él pudo hacer esto con toda la holgura que tuvo y el tiempo que tuvo y hacer juicio final. Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel Buonarroti, imagínate tú. Ahora fíjate tú, aquí en Miami tengo notado que has desarrollado o has trabajado mucho con el Miami Curatorial Project, con el proyecto de curaduría de Miami. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Cuando yo llegué aquí en el 2000, que llegué para dar clases en la universidad, me vine de Venezuela, lo primero que vi es que no había sitios para que los artistas, había muy pocos sitios para que los artistas expusieran. Y mi pensamiento siempre fue desde el 2000 darle vuelta, cómo crear un espacio con un crítico de arte, con una curaduría, con una especialización teórica para exponer los artistas y no solamente algo comercial donde pegar obras en la pared. Y en el 2010 yo pude abrir un pequeño espacio en Wynwood que se llamaba Curator's Voice, la voz del curador. Y desde ahí seguí, a 8 años estuve en Wynwood, y entonces, ¿cuál era mi misión? Mi misión era trabajar con los artistas, sobre todo los que no tenían ni oportunidad en las galerías, artistas emergentes, artistas de afuera, artistas de aquí, y eso eran mis shows, mis exhibiciones, o lo que yo hacía. Darle oportunidad, eso creció tanto antes de que Wynwood se desarrollara ahorita como es un monstruo urbano, pero era más artístico en aquel momento, hasta que me pude mudar a otro lado más grande, y ahí las exposiciones me permitieron meter más artistas.
¿Y qué es lo que yo hacía? Los reunía, hacía visitas guiadas, convocaba al público, los ponía a hablar, daba conferencias yo sobre arte para el público. ¿Y qué grandes exposiciones que tú hayas promovido, en las que hayas tenido un gran protagonismo, recuerda, aquí en Miami? Me pones en un compromiso de memoria a esta edad, pero... Tú eres una muchachita. Bueno, por ejemplo, recuerdo mucho unos shows, unos concursos que yo hacía que se llamaban Wynwood Jury Show. En Wynwood. Que eran hasta el 18, lo estuve haciendo allí y convocaba a una gran cantidad de artistas y muchos artistas llegaron a mí precisamente porque metían en el concurso su obra y el jurado, yo y otra gente lo aceptábamos y tenía la oportunidad de estar un mes y muchos artistas porque el espacio era grande y había muchísima posibilidad. Entonces escogíamos la obra, el artista podía venir, conocía a los otros artistas, hacíamos un círculo para cada uno hablara de ello. Entonces, eso fue uno de los elementos que me gustó mucho más. Fuera de todas las exhibiciones que hice, fue una de las maneras en que los artistas se movían y tenían oportunidad de ser estimulados. Ese Wynwood Jury Show estuvo funcionando, eran 2 veces al año, a veces 3, porque era por la estación, el verano, el invierno, Wynwood Jury Show en invierno, Wynwood Show en verano. Y duró más o menos como 3 años y yo hice en cada año usé como 3 convocatorias de concurso y fue muchísimos los artistas que pasaron por allí, por ese espacio mío curatorial y que tuvieron la oportunidad de experienciarse dentro de un sitio expositivo y hablando con el público y sintiendo que podían tener que ser escuchados, pues. Ahora fíjate tú, qué bueno, ¿no? Y tengo entendido que también has tenido que ver con algo que colocó a Miami en el mero centro de la mitad del medio, como diría un mexicano, de las artes plásticas mundiales, que es las exposiciones Art Basel. ¿Tuviste que ver con eso? ¿Qué valoración le das al Art Basel? Bueno, Art Basel es una feria que trajo la total vida cultural, la detonó. No es que la siga alimentando, ahorita Art Basel puede estar acá, pero ya en Miami hay una explosión de arte autónoma que no tiene nada que ver, ni depende de Art Basel. Sin embargo, Art Basel fue como la primera puerta, el primer estímulo. La gente empezó a venir de otras partes del mundo, empezó a darse cuenta, empezó a comprar apartamentos, empezó a crear interés por la ciudad. Yo me leí un artículo ahorita del primer Art Basel que hubo aquí. Uno de los organizadores, que era una persona de Nueva York, dijo que el único restaurante que estaba abierto para ese primer Art Basel, creo que fue en el 2001, si no me falla la memoria, no me acuerdo ahorita exactamente la fecha, no la traje anotada, pero el primer Art Basel dice que el único restaurante que estaba abierto después de las 9 era el Versalles. Ah, sí, señor. Y decía, imagínate, nosotros estábamos en un desierto, traíamos obras. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Art Basel es simplemente el proyecto más bandera de Miami, pero nosotros tenemos los museos que se desarrollan. Está el Lower Museum, que es de la Universidad de Miami, perfecto, pero está también el Pérez Art Museum, están museos en Florida que se han desarrollado, está el MoCA, el Museo de Contemporáneo de North Miami. El Museo de la Diáspora Cubana, ¿no? El Museo de la Diáspora Cubana, que está haciendo cada vez exposiciones maravillosas. Aprovecho para felicitar a Marcel Felipe, su director, porque realmente que están haciendo un buen trabajo. Excelente. Yo estuve ahorita recientemente, vi una obra allí magnífica, incluso que era un arquitecto que estuve allí. Ahora fíjate tú, el Art Basel, pues ya dijimos que realmente tuvo un logro extraordinario, uno de esos logros colaterales adicionales, que es que aquí Miami era una ciudad de turismo de playas, de turismo de naturaleza, de los Everglades, hasta turismo de juegos, hasta turismo, si te ibas más adelante hacia Orlando, turismo de Disney World, pero Art Basel logró convertir también a Miami en una ciudad de turismo artístico, de turismo cultural, ¿no es cierto? Y eso trajo además el crecimiento de otra feria. O sea, está Context, está Art Miami, está sí, las ferias musicales, la feria del libro, las ferias de teatro, sí. Entonces es interesante porque Miami hoy en día tiene un menú de
de descubrimientos culturales, y artísticos, pero inmenso, infinito, porque además también están los estudios de artistas, hay también colectivos de artistas que han hecho, hay uno que se llama Colectivo 62 que están cerca de North Miami, artistas que hacen su propio trabajo allí y crean, por así decir, centros de exposición donde la gente puede descubrir al artista en su propio taller. Aquí hay también otro que se llama ULAIT, que es otra fundación que está haciendo grandes logros también. Y recientemente, el sábado pasado, tuvimos visita a estudios, todo Miami, desde Bell Road hasta Aventura, arriba. La gente hacía un itinerario, claro, no podía recorrerlo todo, pero todos los artistas que se inscribieron en ULAIT, en enero fue eso, la convocatoria, pudieron abrir su estudio y la gente podía tener un mapa de dónde podía ir y hablar con ellos y tomarse fotos, ver las obras. Eso es único acá, único. Sí, señor. Y esta es creo que es la segunda vez también. No, realmente que es emocionante ese recorrido que ha hecho la cultura, las artes plásticas, la música, los libros en estas 2 últimas décadas aquí en Florida. Es algo, no vacilo en calificarlo de espectacular, pues. Realmente. Ahora fíjate tú, vamos a hablar un poquito de tu experiencia como pedagoga, como catedrática, porque tengo anotado aquí que has sido profesora de la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, que ha sido profesora de la Florida, la Universidad Atlántica de Florida, ha sido profesora del Instituto de Arte de Miami. Háblanos un poquito de tu experiencia como docente, como pedagoga. Sumamente satisfactoria, realmente satisfactoria. La manera en que yo viví esos años fueron más o menos desde el 2002 más o menos, y estuve enseñando casi hasta el 2014 ya, porque bueno, ya estaba como en otras cosas. Pero mi experiencia con los estudiantes, la parte humana, fue maravillosa, porque era verlos crecer, era verlos descubrir, era verlos motivados, era verlos atentos a las diapositivas y entendiendo. Yo me acuerdo uno que yo le mostré un urinario de Marcel Duchamp y yo se los ponía a propósito. Yo daba clases de arte contemporáneo, no solamente de historia del arte. Y el artista eso no es arte, me dice el estudiante. Le digo, bueno, ok, explícame por qué no es arte, qué es arte para ti. Y eso generó un debate, una discusión que estoy segura que todos los alumnos de ese momento no olvidaron realmente qué significa ver una obra de arte. Una obra de arte más allá de lo que nos han dado noción de la historia. Y me los encontré luego en Art Basel, a uno de ellos, y me dijo, profesora, yo le agradezco a usted todo lo que usted nos hizo pensar, porque ahora yo veo un arte de ensamblaje o veo una escultura hecha en tela, y puedo entender que ahí hay un mensaje, porque lo primero que yo le dije es que toda obra tiene un mensaje humano y que es del artista. No tiene que ser un Leonardo da Vinci, no tiene que ser una Mona Lisa, ni tiene que ser un paisaje con un bote. Tiene que haber, cuando tú ves, por ejemplo, le decía, yo le ponía, tenemos Yayoi Kusama, que pone la primera, ahora Yayoi Kusama es una que está ahorita muy sonando en todas partes, está en el Pérez Armencio, la gente lo puede ver en este momento. Pero Yayoi Kusama, qué sé yo, en el 2005 o 2007, era todavía un artista que se conocía más en Nueva York, pero no acá. Entonces yo le puse una diapositiva donde estaban todas las bolas, las pelotas en el suelo. Y me dice, ay no, pero eso puede ser un juego de bowling. Digo, pero ¿por qué no? ¿Qué significa? Bueno, pueden ser esferas, pueden ser los astros. ¿Qué quiere? Lee sobre el artista, lee sobre él. Me contenta mucho lo que estás diciendo, porque para descalificar a los muchachos de hoy, se dicen que están aturdidos en los iPhones, esas cosas que no les interesa nada. Pero realmente sí hay una sensibilidad hacia el arte en la juventud contemporánea, ¿verdad? Hay no solamente una sensibilidad, hay una capacidad de absorción y de información. Yo apenas le hablaba de uno de estos artistas, no le entendían, ya ellos iban a Google, lo bajaban, veían las obras y después iban a los museos. Todavía me consigo estudiantes que me dicen, por usted yo pude crear una obra con más libertad, profesora, me dijo, por la manera como usted nos puso el arte, de que no solamente yo tengo que emular a un Picasso, sino que yo tengo que sacar mi propia voz.
y tengo que dirigirla, moldearla y crear talento sobre eso. Muy lindo, porque es el arte. Mira, eso es un elemento muy importante para el ser humano. Cuando el ser humano está en capacidad de saber qué puede tener en su vida, qué puede sacar de sí mismo, qué puede dar, es cuando le da sentido y misión a su profesión. Sí, no solamente estamos hablando del arte, estamos hablando de cualquier profesión. Sí, y para mí, para terminarte la idea, para mí los estudiantes eran continentes humanos que estaban, por así decir, sedientos de que se les diera elementos con los cuales vivir. Y lo que yo sentí en mi experiencia como pedagoga es que ellos tenían la experiencia de vivir, querían vivir, tenían un sentido de vivir. Por eso muchos todavía, imagínate, me acabo de encontrar uno en diciembre que yo le di clase hace como en el 2005. Es lindo porque es el arte y la creatividad como escenario de la libertad, ¿verdad? Del ser humano. Y del desarrollo humano. Y del desarrollo humano. Del desarrollo interno. Ahora fíjate tú, dentro de unos días vas a tener una exposición que se llama Simetrías Transrelacionales. Háblanos un poco asimetrías. De eso. Asimetrías. Sí. Asimetrías. Sí, la palabra simetría. Gracias por la corrección, porque no es lo mismo decir simetrías que asimetría. Claro. Asimetría para mí habla de elementos que no se espejan unos con otros. Las relaciones del arte hoy en día son relaciones asimétricas porque hay mucha diversidad creativa, mucha heterogeneidad de estilo y mucha manera de buscar otros elementos en el arte que nunca se han visto. Eso ya viene sucediendo de finales del siglo XX. Pero hoy en día esa es la voz cantante, si uno quiere decir que es el arte contemporáneo. Son elementos opuestos, heterogéneos, asimétricos. Y en las curadurías tradicionales uno generalmente lo que trata de buscar es la simetría, la relación, especular, el espejo, las obras que una tenga que ver con la otra. Yo estoy haciendo en estas dos exposiciones, en la que acabo de cerrar, que se llama Contravenciones, como la palabra dice, es contravenir, romper una estructura o una ley, una manera de hacer, contravenciones y ahora simetrías transrelacionales. Es porque el arte, estoy recogiendo los elementos opuestos en las obras. Ahora, mi exposición va a tener, por ejemplo, una obra hecha en tela muy fuerte, pero de pronto puede tener... Déjame que te interrumpa para aprovechar estos 30, 40 segundos que nos quedan. Ajá. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser la gente para asistir a esa exposición? Bueno, mi Instagram se llama Mia Curatorial y ahí va a estar toda la información. Y yo tengo también mi Facebook, que es Milagros Bello o Mia Curatorial, se puede encontrar ahí. Muchísimas gracias a Milagros Bello, qué linda, además qué elocuente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.